Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a tomar la foto. Bueno, vamos a dar inicio. Este día vamos a iniciar con la unidad 3, con los títulos valores. Vamos a compartir la presentación. Permítanme. Bueno, vamos a tocar el tema este día de lo que son los títulos valores. Ustedes han escuchado hablar del término títulos valores. ¿Qué idea tienen acerca del concepto de títulos valores? ¿O qué creen ustedes que son los títulos valores? Para romper el hielo después de vacaciones. Buenos días. Veamos. Sí, buenos días. Bueno, yo el concepto que tengo sé pues lo que significa el título valor, pero que a lo mejor el concepto que yo tengo es que pueden ser documentos que tienen algún valor comercial o en sí como título tengan un valor económico. Un valor económico. Ajá. ¿Otra opinión? Los títulos valores, licenciado, pueden ser los documentos que se adquiere de un valor ya sea por conexión con el derecho en el que se menciona, digamos, puede ser la carta de aporte, el conocimiento de embarque, el cheque, el pagaré, letra de cambio y así. Ajá. Veamos otra opinión. Estamos preguntando qué entienden ustedes por títulos valores. Ya hubieron dos opiniones de José Cisneros Asensio y Roxana Sigüenza Saldaña. A ver quién quiere aportar. ¿Qué entienden ustedes por títulos valores? A ver. ¿Qué ideas se les viene a la mente cuando oímos hablar de títulos valores?
Las opiniones que han dado José Cisneros Asensio y Buenos días, Lick. También podríamos mencionar que en algunos casos son documentos coercitivos, ¿verdad? Porque ya cuando se realiza una firma, por ejemplo, un pagaré, ¿verdad? Tanto el deudor como el acreedor se contraen nuevas obligaciones, ¿no? Se cortó. Quizás la conexión la tenía mala porque se desconectó, sí. Yo creo que sí, porque se había quedado paralizado y de repente ya no dijo nada. Sí, yo pensé era mi internet, pero veo que salió. Esperemos un ratito. Disculpen que creo que tuve un pequeño problema ahí con la conexión, me sacó. Así que con las disculpas del caso. Bueno, estábamos hablando de los títulos valores. Yo les preguntaba a ustedes qué idea tienen ustedes de lo que es un título valor. Y tuve opiniones de dos compañeros, de Roxana y de José Asensio. Fíjense que en el Código de Comercio se establece el concepto de lo que es el título valor en el artículo 623. Si ustedes ven, hace referencia a que estos documentos son aquellos que son necesarios para hacer valer, dice, el derecho literal autónomo con ellos se consigna. Eso dice el artículo. Son títulos valores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Entonces estamos hablando de que ese documento lleva implícito un derecho a favor del tenedor, de la persona que tiene en su poder ese documento. Y dice que es literal, es decir, que en el título se encuentran algunas veces los datos de la persona, va a depender del tipo de título valor. Si es a la orden, si es al portador, bueno, cuando es al portador no tiene, no se consigna o no se emite a favor de determinada persona. Pero si es a la orden, sí, o si es nominativo. Por ejemplo, una letra de cambio. El tenedor legítimo de esa letra de cambio puede tener tiene a favor un derecho autónomo, es decir, por ejemplo, siendo él el librador o la persona a favor de la cual se emitió la letra de cambio, imagínense que tiene un crédito a su favor de $1000, por ejemplo. Entonces, al vencimiento de ese documento, esta persona lo presenta
ante el deudor, o sea, ante el librado. Y debe de pagarlo. Entonces, el derecho es literal porque ahí están los datos de la persona. Está el monto de la obligación. En un cheque igual se emite a favor de determinada persona. Las acciones de la sociedad. Cuando hablamos de las acciones, estas normalmente cuando se emiten por primera vez son nominativas. Eso significa que se emiten a nombre de determinada persona y se inscriben en un libro. Pero después pueden ser no al está portador. compartiendo pantalla. Entonces, se consigna en ellos un derecho literal y autónomo. Así lo establece el artículo 623 del Código de Comercio. Entonces, cuando ustedes vieron Derecho Mercantil 1, se pudieron percatar que los títulos valores son cosas mercantiles. Las cosas mercantiles son aquellas que han nacido para servir el comercio. Entonces, los títulos valores fueron inventados por los comerciantes en el transcurso del tiempo para facilitar las operaciones mercantiles. Por ejemplo, emiten un cheque a favor de determinada persona por $2,000. Esa persona lleva en ese cheque un derecho autónomo, son $2,000. Literal, porque ahí se escribe en el cheque a favor de quién y cuánto es el monto, la cantidad. Y entonces, la persona mete el cheque en su cartera o en su bolsa, en su bolsillo, y no tiene temor de que lo vayan a asaltar. Y si lo asaltan y le quitan el cheque, inmediatamente informa al banco. Y el banco no lo paga. Entonces, estos documentos, lo que son los títulos valores, han simplificado en gran medida las operaciones mercantiles. Por ejemplo, la letra de cambio, cuando usted va a sacar un crédito, digamos, va a una comercial y saca un televisor, le emiten letras de cambio mensuales. Pues, imagine que la deuda es por un año, le emiten 12 letras de cambio y cada una se vence en determinado día de cada mes, ¿verdad? Por un monto determinado. O pueden emitirle una sola letra de cambio, que puede vencer al 31 de diciembre, por ejemplo. Entonces, usted sabe que está obligado por ese título de valor. Si usted no paga, entonces lo más probable es que van a iniciar la acción cambiaria en un juicio ejecutivo y pues hasta lo pueden embargar. Entonces, estos títulos valores tienen 4 características, que son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Licenciado. Esas son las 4 características principales de los títulos valores. Vamos a ir viendo una a una. Yo creo que no escucha, licenciado. Bueno, la incorporación. Como decíamos que el derecho que tiene la persona a favor de la cual, o el tenedor legítimo del título, digamos mejor, porque los títulos valores se pueden también traspasar por medio de endoso. Vamos a hablar la figura del endoso posteriormente. Y el endoso implica no solamente la entrega, el traspaso en sí del título, sino la entrega material del documento. Entonces, decíamos que tiene un derecho a favor del legítimo tenedor de ese título. Ese derecho va unido al documento.
Obviamente que para hacerlo efectivo hay que exhibir el documento. Obviamente, ¿vale? Cuando usted tiene un cheque a su favor por determinada cantidad, $500, usted necesita ir al banco y exhibir el documento. Y en el banco lo endosa, coloca su firma en el reverso del documento, sus datos, y el banco le paga el cheque. Entonces, la persona que es el legítimo tenedor del título posee un derecho que se encuentra incorporado en el mismo documento. Y este derecho usted lo hace efectivo con la presentación del documento. Entonces, para que este derecho se pueda materializar, necesariamente usted debe de presentar el documento. Pero si usted no tiene el documento, usted no tiene el derecho. Es decir, que el documento es el objeto material por medio del cual usted puede hacer efectivo un derecho, presentando ese documento que se encuentra a su favor. Usted es el legítimo propietario de ese documento. Vamos a ver las disposiciones legales. Vamos a leer el artículo 627 y el 630 del Código de Comercio. Vale, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 627. Y otra persona que me lea el 630. Si no tienen el código en su poder, ahí está en pantalla en este momento No está compartiendo, Lick. el código. Es que no escucha, creo que el licenciado no se ha puesto No, los audífonos, no escucha. ¿Quién yo me hace creo el que favor sí. de leerlo? No está compartiendo, hay que escribirle en el chat. Ya le escribí yo que no está compartiendo pantalla, ¿Me pero están no lo revisé. escuchando? No, Sí le escuchamos, pero no le podemos. Bueno, ya sé lo que Lick, pasa, que sí, Lick, no hace tengo los rato estamos audífonos. Sí. queriendo participar, pero no está compartiendo. Y usted no Ah, tiene los ya. audífonos y no nos Sí, escucha. sí, Aunque queremos disculpen, participar, no nos oye. disculpen, es que como se me, se me fue entonces yo estaba compartiendo la pantalla, pero cuando me volví a conectar, no. Bueno, pero sí ustedes me escuchaban a mí, ¿verdad? Sí, nosotros escuchamos Vaya, toda su perfecto. explicación. Vaya, discúlpenme entonces. Vaya, entonces, no sé si había participaciones, pues este es el momento. O si no, pasamos a la lectura de los artículos 627 y 630. ¿Alguien había preguntado algo? Bueno, entonces vamos a leer el artículo 627. Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Se lo leo, Lick? Sí, hágame el favor. Dice artículo 627. Los requisitos del título valor o el acto incorporado necesita para eficacia podrá ser satisfecho por cualquier tenedor legítimo antes de la presentación del título para su aceptación o pago. No podrá ponerse al adquiriente de fe las excepciones derivadas, incumplimientos de pactos celebrados para llenar los títulos en blanco. Vaya, no podrán oponerse al adquiriente de buena fe las excepciones derivadas del incumplimiento de pactos celebrados para llenar los títulos en blanco. El 630, ¿quién me lo lee?
Artículo 630. La transmisión del título valor implica el traspaso del derecho principal incorporado, así como las garantías y demás derechos accesorios y a falta de estipulación en contrario, la transmisión del derecho a los intereses y dividendos devengados. Vaya, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que la incorporación implica que el legítimo tenedor del documento, del título, tiene un derecho que se consigna en el mismo documento, un derecho literal y autónomo. Y este derecho lo materializa mediante la presentación del documento. Si usted no tiene el documento en su poder, no puede ejercitar ningún tipo de derecho. Entonces, este derecho es un derecho autónomo, independiente. La persona a favor de la cual se emite un cheque lo presenta al banco, lo endosa en el reverso del documento, lo firma, coloca su nombre, su número de DUI y lo presenta al cajero del banco y el banco se lo hace efectivo. Y ahí pues hace efectivo mediante la presentación del documento. Esa es la incorporación. Luego tenemos la legitimación. Licenciado, ¿Sí? y digamos, si a mí me dan un cheque de pago independientemente del monto que sea, y la persona esta, digamos, no pudo firmar o no tuvo el tiempo para firmarlo, vengo yo y lo firmo, pongo mi número de DUI y hago otra firma, y digamos, me hicieran una demanda, ¿cómo lo incorporaría No, allí o qué problema tendría? no, a veces lo que sucede es que el legítimo tenedor del título no lo puede ir a cambiar, entonces manda a otra persona, pero el banco ahí le pide los datos, su número de DUI y también le consulta al legítimo tenedor. Porque si usted extrae un cheque que no es de su pertenencia, ¿ves? Lo más probable es que si la persona se da cuenta de que usted, bueno, que perdió el cheque, ¿va? Lo perdió o se lo robaron, lo que tiene que hacer inmediatamente es avisar al banco. Ahora bien, pero cuando usted le manda a otra persona, usted tiene que en el reverso del documento firmar el documento, endosarlo, ¿va? Coloca su nombre, su número de DUI y se lo entrega a la otra persona. Entonces, la otra persona se presenta al banco y ahí mismo tiene que endosarlo también la persona que lo va a cobrar. Coloca su nombre, su firma y su número de DUI. Entonces, ahí van dos firmas, la del legítimo tenedor, los datos del legítimo tenedor y los datos de la persona que lo va a cobrar, ¿verdad? Y ahí le entregan, hacen efectivo el cheque. Obviamente que usted va a exhibir su documento de identificación. Esa es la única forma. Ahora bien, si usted encuentra un cheque a nombre de otra persona y usted lo quiere hacer efectivo, lo más probable es que no es lo más probable, es que no se lo va a pagar el banco porque le va a exigir que debe de venir endosado por el titular del documento. Entonces no se lo va a pagar porque no a su nombre, salvo que el titular del documento lo haya endosado previamente. Eso es lo que sucede. Obviamente que es bien difícil que le paguen un cheque así. Es la gran ventaja de los títulos valores. No es lo mismo encontrarse $2,000 en efectivo que encontrarse un cheque por $2,000. No es lo mismo. Licenciado, Bueno, buenos días. Sí, ajá. ¿Qué sucede en el caso de la acción?
porque de acuerdo a lo que ha explicado hasta el momento es por la mera tenencia. Se Pero, dan diferentes, bueno, perdón, las acciones pueden ser, cuando normalmente se emiten por primera vez, son nominativas. Eso implica que están a nombre de determinada persona y se registran en un libro. Pero una vez que ya se efectuó el pago de las acciones, pues, porque una cosa es cuando usted toma las acciones, paga el mínimo establecido ahí en los estatutos y se compromete a pagar la diferencia, bueno, el 25%, el 75% en un año. Mientras no ha satisfecho el valor de esas acciones, van a ser nominativas. Una vez que ya usted pagó completamente esas acciones, ya usted puede solicitar a la Junta Directiva, a la Junta General de Accionistas, que esas acciones se conviertan en acciones al portador, por ejemplo, o acciones a la orden. Y los títulos valores se traspasan por endoso. Usted puede traspasar ese título valor, vender sus acciones a otra persona. Obviamente que debe informar a la sociedad, ¿verdad? Acá, pues en el país, normalmente pueden ser que sean nominativas o a la orden. Pero la característica principal de las sociedades anónimas es que las acciones deberían de ser al portador, ¿verdad? Y se van traspasando por endoso. Bueno, no sé si Rivera García. Ajá. bueno, de hecho, con lo de las acciones al portador, según la última reforma, ya no operan, pero son las nominativas. Ahora, mi pregunta va en el sentido de que por ahí he escuchado un término, o no sé cómo denominarlo, que en el caso de las acciones, su titularidad se demuestra por su tenencia o por su registro respectivo en el libro, ¿verdad? Y por eso Las hacía nominativas son acciones la nominativas. pregunta en particular de las acciones en el universo de los títulos valores. Entonces, por eso le consultaba. Ahora, como usted bien lo dice, se transfieren por endoso. Puede ser similar al cheque, ¿verdad? Pero en el caso particular de las acciones, incluso a veces hacen una escritura de compraventa de las acciones. Entonces, de acuerdo a la explicación que usted acaba de dar, podría ser el hecho del traspaso, sea por escritura pública o un instrumento, es opcional. Valdría más o bastaría con el endoso del certificado. Vaya, mire, vamos a ver ese tema del endoso más adelantito. Creo que en la próxima clase, pero cuando usted habla de una escritura, estamos hablando de una cesión de derechos. Es una escritura pública. Ahí le está cediendo determinado número de acciones. Pero la naturaleza de los títulos valores es que estos se traspasan por endoso. Por endoso. Entonces, las acciones de las sociedades, como yo les decía al inicio, estas normalmente cuando se emiten por primera vez son nominativas. Y eso implica que se emiten a favor de determinada persona, o sea, y además se inscriben en el libro de registro de accionistas. Lleva un registro de la sociedad. En el transcurso del tiempo puede alguien, ya cuando está pagada completamente la acción, solicitar que se emitan al portador. Entonces eso va a ser una decisión de la junta directiva de la sociedad. Pero esa es la naturaleza propia de los títulos valores. O sea que se traspasan por endoso porque estos surgieron para facilitar las operaciones mercantiles. Entonces, pero a veces, pues, como le digo, aquí en El Salvador normalmente las sociedades son, aunque sean anónimas, son de personas, son de familia. Entonces ahí existe un poco de reserva o temor, ¿verdad? Y por eso es que a veces no se
se cambia un poco la naturaleza de los títulos valores. Vaya, vamos a continuar con la temática acá. La legitimación, esto implica que para hacer efectivo el derecho hay que exhibir el documento. Se parece bastante a lo que es la incorporación. La incorporación implica que el título consigna un derecho a favor de determinada persona, pero para hacerlo efectivo hay que exhibir el título, o sea, hay que legitimarlo. Entonces, hay que exhibir el documento. Y aquí podemos hablar de dos aspectos, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Vamos a leer primero el artículo 629 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de colaborarme con la lectura del artículo 629. ¿Te gusta la ayuda, Lee? Hágame el favor. Artículo 629. El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para hacerle valer el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe entregarlo al pagador. Si el pagado solo parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención del pago en el cuerpo del título. En los casos de robo, hurto, extravío, destrucción o deterioro grave, se pondrá de conformidad con lo dispuesto en el capítulo. Este número no me lo puedo. Vaya, De capítulo este 13 título. de este título. Capítulo ¿no? 3. Son números romanos. Vaya. Sí. Entonces, fíjense que hablando de números romanos, bueno, yo nunca, en la escuela ya por segundo o tercer grado quizás, pero al cuarto grado le dan a uno esto de los números romanos. Y bueno, a veces uno nunca se olvida de eso. Y yo más conozco, sí, me acuerdo cuando me daban, no sé si cuarto, que ustedes sabrán mejor, pero mi madre, que en paz descanse, sí que se sabía los números romanos y entonces le gustaba a ella hacer alarde de que se los conocía y eso se me fue pegando en la mente y total que a mí tampoco se me han olvidado, pero ya siguiendo con el tema, cuando hablamos de legitimación, quiero ver, permítanme, si aquí está. Estamos hablando que es necesario presentar el documento para hacer efectivo el derecho. Están íntimamente relacionados lo que es la incorporación con la legitimación. Y hablamos de dos aspectos, la legitimación activa y la pasiva. Cuando hablamos de legitimación activa, hacemos referencia al legítimo tenedor del documento, al derecho que éste posee legalmente. La facultad de exigirle al principal obligado en el documento a que le haga efectivo el pago. Entonces, este puede exigir el cumplimiento de la obligación. Al vencimiento del cheque, usted va al banco, lo presenta. Al vencimiento de la letra de cambio, usted llega a donde el principal obligado y le exige que le haga efectivo el pago del documento. Y si no lo hace efectivo, usted hace otro acto que se denomina protesto. Deja constancia de que usted se presentó en la fecha y hora establecida para efectuar el cobro del documento y el principal obligado no se lo pagó. Eso le sirve posteriormente para iniciar las acciones legales respectivas. Entonces, si la legitimación activa hace referencia al legítimo propietario, la activa, al legítimo propietario del documento, es decir, al legítimo tenedor,
al que tiene el derecho incorporado en el documento y que lo hace efectivo mediante la presentación del mismo, entonces la legitimación pasiva es a la parte contraria, o sea, es al deudor, al principal obligado. Este debe de cumplir con la obligación consignada en el documento. ¿Y cómo cumple? Efectuando el pago del mismo. Se le presenta la letra de cambio al vencimiento y este tiene la obligación de hacer efectivo el pago. Pero, como sabemos, pues la característica principal de los títulos valores es que se traspasan por endoso. Entonces, puede suceder que el tenedor inicial del documento ya no es el mismo. Es decir, que el tenedor legítimo del documento no es la misma persona que inicialmente lo emitió, porque este se lo endosó a otra persona. Entonces, pero la persona que se presentó a cobrar el documento es el legítimo tenedor, porque es el que le han endosado el documento y es el que tiene el documento en sus manos. Tiene en posesión el documento. Entonces, el deudor debe efectuar el pago a quien le presente el documento. Esta es la naturaleza propia de los títulos valores, ¿no? Se traspasan por endoso. Entonces, con el endoso el documento circula, que es diferente a hacer una cesión de derechos, ¿va? Como decía el compañero, que se hace una escritura y que se ceden, porque las acciones son títulos valores, pero la ley las considera bienes materiales, es decir, amparan un derecho. Las acciones de una sociedad, ahí lo que tengo yo es una parte del patrimonio de esa sociedad, ¿verdad? Vaya, entonces el deudor debe efectuar el pago de ese documento. Luego tenemos la literalidad. Y como vemos, todo está bien relacionado. Un derecho literal y autónomo que yo debo de legitimar mediante la presentación del documento. Entonces, este derecho autónomo se encuentra consignado en el texto del documento. Ahí en el documento se establece el valor, el monto del documento que se va a cobrar y el beneficiario, que no necesariamente puede ser la persona a favor de la cual se ha emitido el emisor de la cheque, el librador, porque como si se puede traspasar por endoso. Pero ahí se encuentra un derecho consignado. Eso es cualquier título de valor, un cheque, una letra de cambio, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha obligado a pagar $1000 en determinado lugar y fecha, estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menos cantidad y en otras circunstancias. Entonces, ahí decimos que en el documento se encuentra consignado de manera literal el derecho que ampara. Vamos a leer el artículo 634. Alguien que me colabore con la lectura del artículo 634. El texto literal del documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones consignados. La validez de los actos que afecten la eficacia de los títulos valores requiere que conste precisamente en el cuerpo del documento, salvo disposición legal en contrario. Vaya, entonces, en el documento se encuentra ese derecho literal y autónomo.
Entonces, pero a veces sucede que este derecho literal no necesariamente concuerda con la ley o con documentos que puedan estar relacionados con él, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de que la ley presume de que el monto o las características literales del documento amparan un derecho. Pero a veces sucede que no necesariamente ese valor que se encuentra escrito en el documento es tal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las acciones, ¿verdad? Pueden tener un valor nominal de $100, por poner un ejemplo. Pero pueden suceder que estas acciones pueden aumentar su valor o pueden disminuirlo. Va a depender de la condición en la cual se encuentre la compañía o la sociedad en este caso. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando la sociedad emite las acciones, la sociedad anónima, en la escritura de constitución se establece el número de acciones que se han emitido y el valor de las acciones. Digamos, ese es un valor histórico cuando han pasado varios años, ¿verdad? Que no necesariamente concuerda con el valor de mercado de esos documentos. Entonces, ahí se pueden dar alguna situación de contradicción entre lo que es la escritura de constitución y la acción en sí en forma determinada. También el caso de la letra de cambio. En el caso de la letra de cambio, por ejemplo, la letra de cambio se establece un monto específico que se va a pagar, por ejemplo, $5,000 en un año, por poner un ejemplo. Puede ser mensual también. Entonces, y se establecen pagos parciales o abonos en el documento. Entonces, como eso en el caso de la letra de cambio, la ley lo prohíbe, la letra de cambio debe presentarse a la vista. Por eso es que normalmente emiten letras de cambios mensuales, 12 letras de cambio. ¿Qué implica a la vista? Significa que el documento se debe presentar al cobro en la fecha de su vencimiento y en ese momento se debe efectuar el pago. Eso es lo que establece. Pero no, si en el texto del documento se establecen pagos parciales, se tienen por no escritos, porque la letra de cambio debe ser pagadera a la vista, es decir, con la exhibición del documento, en ese momento se debe efectuar el pago total del documento. Y así está establecido en el artículo 706, inciso segundo, que lo vamos a buscar acá. 706. El inciso segundo, vaya, primero dice que la letra de cambio puede ser librada a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha, a día fijo. Eso lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos la letra de cambio. Pero en el inciso segundo dice, se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el texto. La letra de cambio con otra clase de vencimiento o con vencimiento sucesivo será nula. Lo que normalmente ocurre es que se tiene por no escrita esas cláusulas. Si dice que va a ser pagadera por abonos, se tiene por no escrita. Entonces, como decíamos, la literalidad significa que en el texto del documento está escrito el monto del mismo, el derecho
que tiene el legítimo tenedor de ese documento. Puede ser que esté a nombre de determinada persona o puede ser que la persona a favor de la cual se ha emitido el documento no sea el legítimo tenedor. Entonces, el legítimo, porque como pasan por endoso, entonces el legítimo tenedor será quien tiene el documento a su favor y lo presenta para el cobro. Luego, la otra característica de los títulos valores es la autonomía. Y aquí hablamos, bueno, TV es título valor, ¿verdad? Para que TV título valor, que no vayan a, en un examen les aparece TV es título valor. Entonces, hablamos de autonomía, que ese derecho que está consignado en el título es autónomo de la persona que lo tiene. O sea, en este caso, el legítimo tenedor, ¿verdad? Es un derecho que es independiente de los anteriores tenedores del título y de los posteriores tenedores, ¿verdad? Porque si ha sido traspasado por endoso, puede ser que usted sea la quinta persona en recibir el documento. Entonces, su derecho es autónomo, diferente de los que lo tuvieron antes y de los que lo puedan tener posteriormente. Entonces, a eso hace referencia la autonomía. El legítimo tenedor tiene un derecho autónomo e independiente de los que pudieron o de los que puedan tener otras personas. A eso se referencia cuando hablamos de autonomía, un derecho propio que tiene el legítimo tenedor, que es independiente de la persona que le transmitió por endoso el documento y independiente de la persona a la cual usted se la pueda transmitir por endoso también. Eso es la autonomía. Y como decimos, ¿verdad? Acá se pueden dar diversas situaciones. Aquí, por ejemplo, quien transmite el título no sea un poseedor legítimo. Como el caso que mencionaba hace poco, quiero ver quién era ya, el caso del cheque, aunque en el cheque es bien difícil que se dé, López José Miguel, pero sí se puede dar, por ejemplo, en una acción, una letra de cambio. Ahora bien, y no es el legítimo tenedor del documento porque no se lo han endosado, pero lo endosa a favor de otra persona y la otra persona lo adquiere de buena fe. Entonces, esta persona adquiere un derecho autónomo, diferente de la persona que se lo transmitió, ¿verdad? Y aquí lo adquirió de buena fe, porque el título, letra de cambio, la tenía en su poder una persona que no era el legítimo tenor y se le endosó. Entonces, ahí obtiene un derecho a su favor, independientemente de la acción que pueda ejercer la persona que sea el legítimo tenedor del documento al momento en que se efectuó el traspaso. Entonces, aquí lo podemos también ver desde dos puntos de vista, desde un punto de vista pasivo y de un punto de vista activo. Cuando hablamos desde el punto de vista pasivo, hacemos referencia al deudor, al principal obligado, que es la persona que está obligada a cumplir con la obligación que se consigna en el documento. Y esta obligación es independiente de los tenedores del documento. Es independiente de otros obligados en el mismo documento. O sea, la persona que está obligada al pago de ese documento tiene una obligación a favor de determinada persona y esta obligación es independiente de la obligación que pueda surgir
entre otras personas como consecuencia de ese documento. Cada quien va a tener la parte que le corresponde. Entonces, a eso hace referencia la autonomía si lo vemos desde el punto de vista del deudor. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, puede darse una letra de cambio en la cual la firma del librador, del aceptante y del beneficiario. El librador es el que emite la letra de cambio. El aceptante es el librado, o sea, es el principal obligado. Y el beneficiario es la persona a favor de la cual se ha emitido el título, es decir, a favor de quien existe una obligación y que se debe cumplir. Normalmente el librador y el beneficiario son la misma persona. Pero en la letra de cambio se establecen estas tres figuras: librador, librado, aceptante y beneficiario. Entonces puede ser que sean firmas falsas o inválidas. Pero a pesar de ser inválida, la primera firma que estampe una persona capaz será suficiente para crear una obligación cambiaria, autónoma y distinta de las obligaciones que pudieron tener los anteriores signatarios. Entonces, ven cómo es la naturaleza de los títulos valores. Es decir, pueden ser falsas todas las firmas que contengan, pero recibe el título una persona que es legalmente capaz, que no tiene ningún problema, y entonces el título va a tener validez. Vamos a leer el artículo 635. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 635. La incapacidad de algunos de los signatarios de un título valor, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriban. Vaya. Entonces, pueden haber firmas falsas, ¿no?, en el documento, pero la obligación que está consignada en el documento no es inválida por ese motivo. Entonces, todas aquellas personas capaces para obligarse, que hayan firmado el documento, le darán validez al mismo. Entonces vemos que en el caso de los títulos valores, pues la ley, por la misma naturaleza de estos documentos, trata en la medida de lo posible de mantener la obligación, la legalidad del documento, porque estos documentos contienen un derecho literal y autónomo que es necesario legitimar a favor de determinada persona y en contra de otra persona. Vaya. Luego, si nos vemos en el caso del artículo 639 del Código de Comercio, ahí nos podemos ubicar. Vamos a poner por acá. 639 describe una serie de excepciones que pueden oponerse por parte del deudor. Tenemos que son 11 excepciones. Ahora yo les pregunto a ustedes qué es una excepción procesal. ¿Qué es una excepción? El artículo 639 establece que cuando se ejercitan acciones derivadas de un título solo pueden oponerse las siguientes excepciones. Yo les pregunto, y aquí estamos hablando de 11 excepciones que están detalladas en la ley, en el Código de Comercio. ¿Qué es una excepción?
Yo les consulto a ustedes que es una excepción. Tengo 45 personas por el momento. ¿Qué es una excepción procesal? Como resistirse a una acción que se ha interpuesto de una demanda, digamos. Ajá, es un mecanismo procesal, ¿no? Por medio del cual el deudor se opone a la demanda que le han interpuesto, a la acción que ha hecho el acreedor, alegando una serie de motivos, ya sea de forma o de fondo, cuyo objetivo principal es detener la acción y obtener una sentencia favorable. Yo aquí se los he definido. Es una herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. Esto es doctrinario, es decir, esto es derecho procesal. Entonces, el objetivo de la excepción es obstaculizar la acción, ya sea de manera definitiva o provisional. El objetivo es contradecir al que está demandando con el fin de obtener una sentencia que le favorezca. Hay una serie de secciones que se pueden oponer en un proceso. Y también el código habla de sección dilatoria, aquella que tiene por objeto retrasar el proceso en el tiempo. Y aquí estamos hablando de cuestiones de forma. Vamos a ver este artículo, yo aquí se los he transcrito de manera literal con un pequeño comentario. La primera sección que se puede interponer es, si ustedes ven ahí en el Romanos 1 del artículo, la de incompetencia de jurisdicción y de falta de personalidad del actor. Y de falta de personalidad del actor. Acá pues estamos hablando de competencia y de falta de personalidad. ¿Qué será eso? ¿Qué es la jurisdicción? El lugar donde se contrajo la obligación. ¿Cómo? El lugar donde se contrajo la obligación establecido. Veamos otra opinión, que es la jurisdicción. Acuérdense que esta la podemos clasificar por la materia, por el territorio, por la cuantía. Ahí les estoy dando pista. ¿Qué sería la jurisdicción? ¿Ah? Entonces la que mencioné era en el hecho de territorio, el lugar designado para cualquier proceso, digamos, a la hora de ejercer Ajá. la obligación o algo. Ajá. La jurisdicción. ¿Otra opinión? Eso es eminentemente derecho procesal. La jurisdicción, la competencia. ¿Se recuerdan? A ver, ¿quién me colabora? Vamos a ver, otra opinión por ahí. Jurisdicción. No les creo. ¿Qué procesal han llevado? Han de llevar procesal 3 ya, ¿verdad? 4 quizá. A ver. Yo creo que también puede ser la autoridad para poder juzgar o aplicar una ley
en un lugar determinado, Ajá, así como correcto. su autoridad se ejerce por el territorio donde se debe de ejercer, Sí. porque yo no puedo dar un lugar, digamos, en San Miguel cuando el territorio le pertenece a Usulután. Es verdad que están en la misma zona, pero si voy al juzgado de Usulután, en Usulután, y si es de San Miguel, a San Miguel. Ajá, entonces es un poder, una potestad, ¿verdad? De poder aplicar la ley. Y esta la dividen normalmente por el territorio, por la cuantía, por la materia. Entonces, Por funcionario. ajá, también puede ser funcional, ¿verdad? Entonces, aquí dice la incompetencia de jurisdicción y de falta de personalidad del actor. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a que se interpuso una demanda ante un juez que no era el competente, o la persona que interpuso la demanda no es la persona a favor del cual se ha emitido el título valor, ¿verdad? O sea, no es el principal acreedor, no es el que tiene el derecho consignado en el documento. Luego tenemos el Romano 2, las que se funden en no haber sido el demandado quien firmó el documento. Y aquí estamos hablando de que se emitió una letra de cambio. Librador emite la letra de cambio y el librado es el principal obligado, es el que firma o acepta el documento. Y resulta que no lo firmó, que lo firmó otra persona. Entonces ahí también es otra excepción. Las excepciones son mecanismos legales establecidos en la ley para ya sea retrasar el proceso con el objetivo de obtener una sentencia a mi favor, ¿verdad? Veamos el artículo 641. Por aquí cerca lo tenemos, el 641. Dice que dice, es bien corto. Los títulos valores llevarán por lo menos una firma autógrafa. Una característica de los títulos valores. Llevarán por lo menos una firma autógrafa. Entonces puede alegar el demandado que la firma que consta en ese documento como librador, como librado, como principal obligado o aceptante, no es la de él. Luego tenemos el Romanos 3. Las de falta de representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 979. Se parece a las anteriores que hemos mencionado, ¿verdad? A las Romanos 1 y Romanos 2. Acá, bueno, estamos hablando de que para suscribir un título de valor también se requiere tener capacidad. Y la persona debe estar debidamente facultado, porque puede darse un poder, en el caso de las sociedades, ¿verdad? Puede darse un poder a favor de una persona para que pueda emitir determinados títulos valores, que normalmente en las sociedades son los gerentes, ¿verdad? Los administradores, los que se encargan de la emisión de las acciones. Entonces, puede alegarse como un mecanismo como una excepción, que la persona que emitió el título valor no tiene las facultades o credenciales para tales efectos. Vamos a leer el artículo 979 del Código de Comercio. Aquí estamos viendo la parte más que todo general de lo que son los títulos valores. Posteriormente vamos a entrar en detalle por cada uno de los documentos, las características principales que tiene cada documento en sí. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 979. Quien haya dado lugar
con actos positivos u omisiones graves a que se crea conforme los usos de comercio de alguna persona, está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de presentación frente a tercero de buena fe, la cual se presume salvo prueba en contrario. Vaya, entonces aquí estamos hablando de una representación de hecho. Solo puede ser opuesta de buena fe, la excepción. Y si el demandado dio lugar conforme a los usos del comercio con actos positivos o con omisiones graves a que se crea que alguien está facultado por él para suscribir el título de valor, no podrá poner la excepción de que nos ocupamos. Entonces estamos hablando aquí el caso de que una persona en representación de otra se obligó en un documento, en un título de valor, por ejemplo, en una letra de cambio, firmó como librado en representación de determinada persona. Entonces, puede alegar esa excepción, ¿verdad? Es decir, mire, esta persona no está facultada porque no es mi mandante, yo no he emitido ningún poder. Ahora bien, aquí se habla de la buena fe, ¿verdad? Buena fe, ¿verdad? Es decir, que si la persona que suscribió el título valor en representación de la otra, pues lo hizo diciendo que era su representante legal y la persona obligada, el principal obligado, así lo presentó, este es mi representante legal y fue un acto de mala fe de parte del titular y del representante, ¿no? Para afectar al beneficiario del documento. Entonces, en esos casos, ahí se puede también establecer ese tipo de excepción. Así lo establece el Romanos 3, el Romanos 4. La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Bueno, aquí estamos hablando de la capacidad. Cuando hablamos de capacidad legal, estamos hablando de aquella persona que puede adquirir sus derechos y obligaciones y puede ejercerlos por sí mismo. Estamos hablando de la capacidad legal, ¿no? La capacidad legal en nuestro país es el caso de las personas que son mayores de 18 años, cuando cumplen la mayoría de edad. Y también que no tengan ningún problema, por ejemplo, mental, o que no hayan sido declarados interdictos por la ley, ¿verdad? Un incapaz no puede suscribir un título valor. También se puede establecer esa excepción, va el demandado. Mire que quien firmó ese título valor es un incapaz. El librador es una persona incapaz. Habría que probarlo, si se puede dar esa situación, ¿verdad? Luego el 5, la fundada es en la omisión de los requisitos que el título o el acto incorporado deben llenar o contener. Esto es lo que dice el artículo. Y que la ley no presuma expresamente o que no se haya satisfecho dentro del término que señala el artículo 627. Bueno, como decíamos, una de las características principales de los títulos valores es el derecho literal y autónomo consignado en el documento. Y estos documentos deben de cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la ley para que puedan ser efectivos, para que se puedan endosar y se puedan exhibir y exigir el cumplimiento del derecho autónomo consignado en los mismos. Si no cumplen los requisitos establecidos en la ley, entonces el título valor no es tal,
Vamos a leer los tres artículos, 625, 626 y 627 del Código de Comercio. Acá. Vaya, alguien que me lea el artículo 625, por favor. Aquí lo tienen en pantalla. ¿Te gusta la ayuda? Hágame el favor. Artículo 625. Sin perjuicio de lo dispuesto para las diversas clases de los títulos valores, tanto los reglamentados por la ley como los consagrados por el uso, deberán tener los requisitos formales siguientes. Romano número 1. Nombre del título de que se trata. Romano número 2. Fecha y lugar de emisión. La prestación y derechos que el título incorpora. Lugar de cumplimiento de ejercicio de los mismos y firma del emisor. Si no se mencionare el lugar de emisión o del cumplimiento de las prestaciones o ejercicio de los derechos que el título incorpora, se tendrá como tal respectivamente el que consta en el documento como el domicilio del librador y el del obligado, o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno, en caso de no expresarse domicilio alguno. Si en el título se consigna varios lugares, se entenderá que el tenedor puede ejercer sus derechos y el obligado cumplir las prestaciones en cualquiera de ellos. Vaya, muchas También gracias. leo la nota. No, aquí está la interpretación auténtica, en realidad el artículo 1, y está relacionado en cuanto al domicilio en el cual se debe cobrar, o el lugar donde se debe cobrar el documento. Interprétase auténticamente el inciso final del artículo 625 del Código de Comercio de la manera siguiente. Acuérdense que la interpretación auténtica se entiende incorporada al texto de la disposición desde el momento en que la disposición entró en vigencia. Esa es la interpretación auténtica. Y se entiende que se hacen interpretaciones auténticas cuando el texto de la disposición es oscura, no es entendible y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Si no es ese el objeto de la interpretación auténtica, entonces estamos hablando que es una reforma legal, porque si por medio de una interpretación auténtica se amplían los alcances de una disposición, entonces es una reforma legal y por tanto no va a tener aplicación retroactiva, porque la ley tiene efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. La característica principal de la interpretación auténtica es que se retrotrae hasta el momento en que se emitió la disposición. ¿Qué dice esta interpretación? Si no se mencionara en el título el lugar de emisión, se tendrá como tal el que consta en el título de valor como domicilio del librador, o el que corresponda a la dirección que aparezca junto a su nombre. Si no se indicara el lugar de cumplimiento de las prestaciones o de ejercicio de los derechos, se tendrá como tal el que consta en el documento como domicilio del obligado, o el que corresponda la dirección que aparezca junto a su nombre. Y si se consignan varios lugares para el cumplimiento de las prestaciones o el ejercicio de los derechos, se entenderá que el tenedor puede hacer su reclamo y el deudor cumplir con su obligación en cualquiera de ellos. Esa es la interpretación auténtica. Vaya, alguien que me lea el 626. Este es bien corto. Mejor lo leo yo y me leen el 627. El 626 dice, los títulos valores emitidos en El Salvador deberán estar escritos en castellano, pero podrán contener además una traducción de sus textos a otro idioma. Otra de las formalidades que debe cumplir un título valor. Alguien que me lea el 627. Artículo 627. Los requisitos que el título valor o el acto incorporado necesitan para su eficacia podrán ser satisfechos por cualquier tenedor legítimo antes de la presentación del título para su aceptación o pago.
No podrán oponerse al adquiriente de buena fe las excepciones derivadas del incumplimiento de pactos celebrados para llenar los títulos en blanco. Vaya, eso ya lo vamos a ver, de los títulos en blanco. Yo les decía en clases anteriores que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando usted va a ciertas casas comerciales, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy ya no, pero antes, hace algunos años atrás, uno llegaba a la casa comercial, sacaba, ¿qué? Un televisor, una refri, lo que fuera. Le daban letras de cambio. Fírmeme aquí en blanco. Letras de cambio en blanco. Hay que tener mucho cuidado, porque por la misma naturaleza de los documentos le colocan cualquier cifra. Y ahí, pues usted solo se fregó, ¿verdad? Los requisitos exigidos del documento para que tenga validez es que deben de llenarse. Así se establece en el 626, ¿verdad? 625. Las generales, el nombre de la persona, del librador, del librado, el monto del título, la dirección donde se va a hacer efectivo y las firmas. Luego tenemos aquí la de alteración del texto del documento o de los actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 636. También aquí estamos haciendo referencia a la literalidad y materialidad del documento. Entonces acá la ley establece que se debe hacer una diferenciación entre los tenedores del documento antes de la alteración y los tenedores del documento posteriores a la alteración. Los anteriores a la alteración, estos quedan obligados conforme al texto del documento que inicialmente se emitió. Y los posteriores al texto del documento alterado, o sea, nuevo texto. Ahora bien, acá pues hay que tomar en cuenta que también vamos a ver posteriormente eso, que se pueden ejercer acciones cuando los títulos valores han sido alterados, acciones legales. Pero aquí la ley presume. Vamos a leer el artículo 636 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 636. Artículo 636. En caso de alteración del texto, los consignatarios posteriores a ella se obligan según los términos del texto alterado y los anteriores conforme al texto original, cuando no se puede comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Vaya, entonces aquí establece una regla cuando se da la alteración de los títulos valores. Luego el Romano VII, las que se funden en que el título no es negociable. Acá vamos a leer el artículo 658. Cuando se establece en un título la cláusula no negociable, significa que ese título solo puede ser cobrado por el beneficiario de ese título. Es decir, que no se puede traspasar por endoso. Eso significa no negociable. Es decir, que únicamente puede ser cobrado por la persona a favor de la cual se emitió el documento. Vamos a ver el 658. Artículo 658. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 658. Artículo 658. Bueno, la señorita que prosiga, después usted me colabora en otro. Artículo ¿Sí? 658.
Los títulos a favor de personas determinadas se entenderá extendidos a la orden, salvo inserción en su texto o en el de un endoso de las cláusulas no a la orden o no negociable. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier tenedor legítimo y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El título que contenga las cláusulas de referencia solo será transmisible en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. Vaya, gracias. Entonces aquí estamos hablando de que la persona a favor de la cual se emitió el título es la única que puede cobrarlo. Sí se puede traspasar, pero no por medio de endoso. Aquí estamos hablando que la única manera de traspasar un título que diga no a la orden o no negociable es por medio de una cesión de derechos, o sea, por una escritura pública. Como lo mencionaba anteriormente, ¿quién era el que decía eso? Quiero ver. Oliver. Entonces, si tiene esa cláusula, la única no se puede transmitir por endoso. Luego, las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento o en el depósito de soporte. Aquí estamos hablando de dos excepciones, ¿no? La primera hace referencia, dice, en la quita o pago parcial a la literalidad del documento. Y aquí hacemos referencia a que cuando un título se presenta a pago, bueno, siempre y cuando no sea una letra de cambio, resulta que la persona puede efectuar un abono a ese documento, pero ese abono al documento debe constar en el mismo documento, valga la redundancia, en el reverso del documento. Ahí se puede colocar que se efectuó un pago parcial de ese documento. Entonces, si es un documento que ha venido siendo endosado, obviamente que el obligado al pago puede o no conocer al beneficiario. Entonces, puede suceder también que por esa circunstancia la persona que está obligado al pago del título en la fecha convenida, resulta que no se presentó el documento, entonces este puede acudir a una institución bancaria y abonar la cantidad, ¿no?, para efectuar el pago de ese título. Entonces, la constancia que emita el banco va a liberar del pago a esta persona. Entonces, aquí hablamos de abono a cuenta o pago parcial de un determinado título valor. Para que sea efectivo, debe de constar en el documento. Entonces, en el reverso se coloca, se efectuó abono por la cantidad de tal. A eso hace referencia el artículo 738. Vamos a ver el 738. Quiero ver si lo logro ubicar. $738. Si no se exige el pago de la letra a su vencimiento, el librado a cualquiera de los obligados después de transcurrido el plazo del protesto, estamos hablando del protesto, se da al momento de presentación del documento, se levanta un acta en el mismo documento o anexa al documento en donde se hace constar que se presentó para el pago y no fue pagado. Eso le abre la puerta a la acción cambiaria. Tiene derecho a depositar en un establecimiento bancario el importe de la letra de expensas y riesgos del tenor sin obligación de darle aviso. En caso de reclamación judicial posterior al depósito, la constancia extendida por el banco excepcionará quien no lo hizo. Entonces, aquí estamos hablando de dos situaciones. Por una parte, el caso de un pago parcial que debe constar en documentos, pero que no es el caso de la letra de cambio porque la ley lo prohíbe. Y el otro caso es
que en la fecha que se debe presentar el título por parte del acreedor, como puede ser que el título anduvo circulando, el deudor no lo conoce, no se presentó. Entonces el deudor lo que hace es se aboca a un establecimiento bancario, abona la cantidad a favor de ese título y la constancia que le emita el banco lo libera del pago. Luego el 9, las que se funden en la suspensión del pago o en la cancelación del título de valor ordenado judicialmente. Bueno, acá si se efectúa el pago del título de valor, se liquida la deuda. Ya el título ya no produce acción cambiaria. Queda, los derechos que estaban incorporados en el título quedan desincorporados. Luego el 10, la de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de los demás requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Bueno, acá estamos hablando de que son dos figuras, la prescripción y la caducidad. Son dos figuras que son diferentes, pero que una vez que prescribe la acción o caduca la acción, la persona a favor de la cual se emitió el título pierde el derecho. Ahora bien, hay diferencias entre la prescripción y la caducidad, ¿verdad? Una de las diferencias es que la prescripción debe ser alegada y no finaliza el derecho, porque a pesar de haber prescrito la acción, la persona, el acreedor, puede efectuar el cobro y si usted lo paga y no alega la prescripción, es válido. En cambio, la caducidad opera de mero derecho. No se puede suspender. Entre otras características que tienen estas dos figuras jurídicas. Y la caducidad sí también anula la acción, es decir, anula el derecho. Significa que usted pierde el derecho. Si ya se venció el plazo y llega a cobrar y le pagan, después pueden ejercer una acción de pago indebido. El pago es indebido. En cambio, en el caso de la prescripción, no, porque ya se venció, usted llega a cobrar y le pagan, sin alegar la prescripción, es válido el pago. Luego las personales que tenga el demandado contra el actor. Aquí pues estamos hablando de secciones que puede interponer, otro tipo de secciones que puede interponer el demandante contra el actor una vez que se efectuó la demanda y posteriormente puede contrademandar. Puede contrademandar haciendo la acción respectiva. Entonces aquí todas las excepciones que están señaladas en el artículo 639, estas excepciones están enumeradas de manera taxativa en la ley, en el Código de Comercio, y se reducen a estos tres elementos. Las que afectan a los presupuestos procesales, es decir, las que se refieren a los elementos básicos de todo juicio. Aquí vemos los romanos 1, 2, 3 y 4. Las que se refieren a la materialidad misma del título valor, numerales del 5 al 10. Y las que deriven de una relación personal entre el actor y el demandado, numeral 11. Bueno, básicamente aquí estaríamos terminando la clase, ¿verdad? No sé si tienen comentarios al respecto. Les recuerdo que las próximas semanas ya están programados los parciales. El jueves es el parcial de ustedes, pero va a ser oral, según las instrucciones que nos han dado. Entonces, yo no puedo hacer el parcial oral en una clase, sino que lo voy a hacer en 2 clases. Y la otra semana voy a utilizar para hacer el parcial. Entonces, si tienen comentarios, y si lo voy a hacer por grupo, van a pasar los grupos.
15 minutos cada grupo, 5 grupos el martes y 5 grupos el jueves. El parcial está programado para el jueves, pero igual, o sea, yo lo puedo hacer el jueves y el martes. Es imposible que yo lo haga como debe ser en la hora clase, ¿no? Son alrededor de 78 personas, ¿no? Bueno, no sé si tienen comentarios, si no, yo les agradezco su atención. Y nos vemos en la próxima clase. Vamos a hablar siempre del tema de los títulos valores. Ajá. Pregunta, ¿y los números de equipo, los que pasaremos por el parcial, serían conforme a los números? Los grupos de trabajo, sí, así sería. Son Gracias. grupos de 7 o 8, creo. Hay un grupo de 10, creo, pero ahí y hay un grupo de 6. Lo que voy a hacer es que el que tenga 10, voy a pasar por lo menos 2 al grupo de 6 para efectos del parcial. Porque 10, o sea, no, me queda muy... Estamos, ¿verdad? Yo les voy a dar los mayores detalles en la próxima clase. Bueno, gracias a todos. Pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Buen día. a todos.